Buenas noches, un gusto estar aquí. Gracias. Y con Omar Chejade, ha sido crítico desde su bancada. Él era partidario de que la candidata del nacionalismo sea Marisol Espinosa. Él ha criticado que se le haya vetado, ha criticado por tanto a la primera dama, que fue la que la vetó. Y pues es un hombre que en los últimos tiempos pues ha ido poniendo los puntos sobre las sillas desde su bancada. Don Omar Chejade, muy buenas noches. ¿Qué tal, ¿Cómo está querido usted? Enrique? ¿Cómo Muy le va? buenas noches. Muy bien ahí, compartiendo mesa con Luz Salgado, con Verónica Mendoza. Y vamos a ver, esclarecer las cosas, ¿no? qué es lo que fue, qué es lo que ocurrió. Luz Salgado, ¿satisfecha con esta elección? Bueno, los ánimos ya están más tranquilos y lo que debe entender Luis Iberico y todos nosotros en el Congreso es que ha sido una elección totalmente transparente, bastante ventajosa. Yo me imaginé que íbamos a tener los 70 votos. Ahora, quien lo propone, por si acaso, a Lucho Iberico, es su partido político, ¿eh? Lo que nosotros hacemos es apoyarlo. Bueno, pero el impulso vino de ustedes, bueno, ciertamente. Sí, ciertamente, porque lo que queríamos es eso, independencia del legislativo, que no se convierta más en una mesa de parte, siquiera este último tramo que nos queda, porque no era justo que teniendo tantos proyectos en orden del día hayan quedado paralizados, y aún no sé si este año nos alcanzará el tiempo para verlos todos, porque hay algunos, como este tema de la bicameralidad, por ejemplo, que requiere no verlo en una sesión, en varias sesiones. Hay una serie de reformas que nosotros hemos aprobado, y está Omar acá, no me deja mentir, sí, claro, en la Comisión de Constitución, sí, y que son para mejorar el tema de los partidos políticos, la ley electoral, y todo eso ha estado aguantado, Enrique. Entonces, no es que nosotros hubiésemos querido este cambio de mesa directiva solamente por el tema de los contrapesos, que es importante, sino porque hay una serie de temas que están paralizando al país, inclusive temas de seguridad ciudadana que se han aprobado a través de la Comisión de Defensa. Pero, antes de eso, porque vamos a entrar a esos temas, pero yo quiero preguntarle, ¿por qué cree que fue fácil la victoria de Luis Iberico? ¿Qué cree que ocurrió en el otro lado? El deterioro, la falta de autoridad, esos desencuentros que ha habido en la propia bancada nacionalista han hecho que primero no tuvieran un candidato propio para presentarlo, porque sabían que se les venía una derrota espantosa y vergonzosa. No han querido asumir esa derrota y lo pusieron. Creo que puede haberse mezclado en algunos, no descarto, no estoy en la mente ni en la psiquis de cada uno, pero puede haber habido. Pero lo otro es pensar conscientemente, oye, estamos con un nivel de aprobación bajísimo, como nunca. Este Congreso es el peor de todo, a mí me da vergüenza. Y entonces, algo tenemos que hacer en este año para decirles, un momentito, la institución del Congreso se tiene que respetar porque es la única demostración de democracia. Y nosotros hemos hecho eso, inclusive hemos dicho, y lo hemos vuelto a repetir hoy día, no queremos comisiones, nos quedamos con la que tenemos, a pesar que podríamos postular otras. No queremos más presidencias, no queremos ni siquiera intervenir en el tema administrativo, pero traten de hacerlo bien para mejorar la imagen y sobre todo... políticos, sino más bien con criterios personales, revanchistas, en un lado y en otro, ¿no? Y bueno, en fin, cada quien dirá su verdad en su momento si es que opta por hacerlo transparentemente, como espero que sea, ¿no? Ahora, para nosotros, Acción Popular Frente Amplio, siempre lo dijimos con total claridad, más allá de las personas, lo que nos interesaba era tener una mesa directiva que garantizara la autonomía plena del Congreso, dejar de ser una mesa de partes como creemos que lo hemos venido siendo a lo largo de estos 4 años, y que pusiera por delante una agenda legislativa que le interese
beneficie al país. Sobre eso nosotros estamos, digamos, vamos a estar atentos, estamos en situación expectante, porque si bien es cierto, el congresista Iberico se afirma como congresista de oposición, lo cierto es que tanto él como el congresista Galarreta o el fujimorismo que los está apoyando, en muchos temas ha seguido a pie juntillas aquello que el MEF nos ha enviado, ¿no?, como proyectos de ley, como el tema de la ley Pulpín, por ejemplo, que en un primer momento aprobaron rápidamente sin haberlo observado ni debatido seriamente, como estos proyectos de ley que con el argumento de atraer inversiones lo que han hecho es debilitar la institucionalidad ambiental, la ley 3230, o estas reducciones de impuestos a las grandes empresas sin mecanismos garantizados de reinversión para verdaderamente revertir el problema económico. Entonces, ¿para usted, Luis Iberico, es más de lo mismo entonces? Digo yo, en varios de los temas han seguido a pie juntillas lo que venía desde el Poder Ejecutivo, ¿no? Y hemos sido más bien nosotros, desde Acción Popular, Frente Amplio y otras bancadas, quienes hemos tratado de abrir el debate. Por lo menos, un ejemplo concreto, el tema de la ley Pulpín. Entonces, veremos ahora si es que esa cantada autonomía de esta mesa realmente va a ser tal, ¿no? Y si es que logramos poner una agenda legislativa por delante con temas muy importantes, valga la redundancia, que tenemos pendientes, como la reforma política electoral, eliminación del voto preferencial, democracia interna, el Código Penal, que tiene que ser aprobado sí o sí en esta legislatura, donde se incorpore, por ejemplo, el tema de la responsabilidad penal de personas jurídicas, entre otras cosas, ¿no? Verónica Mendoza, pero Vicente Ceballos no era el candidato de un oficialismo agazapado, encubierto, que se metía debajo del saco de Vicente Ceballos. Ciertamente le dieron el abrazo del oso, pero creemos que en su trayectoria en el Congreso Vicente Ceballos ha demostrado autonomía, tanto del oficialismo como inclusive en muchas cosas de su propia bancada, ¿no? Digamos, para poner un ejemplo, ¿no?, en el caso de... ocurrió, ¿no?, y que podría ser una de las razones por las cuales algunos perú-posibilistas hayan optado por no respaldarlo con su voto el día de hoy. Espero estarme equivocando y espero que sobre esto el perú-posibilismo también nos aclare su postura, ¿no? Yo creo que él ha sido bastante claro, bastante coherente, Vicente Ceballos, y veremos en el camino, ¿no? Mira, otro ejemplo concreto, ya no relativo al oficialismo, pero a otro tema, es que, por ejemplo, Vicente Ceballos, si recordamos bien, votó a favor del informe de los narcoindultos, ¿no? El congresista Iberico optó por abstenerse, ¿no? Entonces, ahí también uno puede tener lecturas, ¿no?, sobre el apoyo a determinadas bancadas, así que estaremos atentos y tratando de colaborar en todo caso con la mesa directiva para que, como se ha dicho, la prioridad sea la agenda legislativa que el país esté esperando, ¿no? Muy bien. Don Omar Chejade, ¿puedo preguntarle por quién votó? Sí, claro, yo he votado institucionalmente, ¿no?, por lo que mi bancada de alguna manera acordó. ¿Votó por Ceballos? Sí, pero independientemente, Enrique, de cualquiera de las dos listas, a mí me parece que los dos, lo dije anteriormente, reunían las credenciales democráticas y políticas pertinentes. Yo creo que tanto Vicente, lo conozco, es un muchacho joven, que tiene mucho futuro, prominente, es una revelación, digamos, en el Parlamento, como Luis Iberico, son figuras que se erigían como buenos candidatos. Y el día de hoy, una vez que se ha elegido a la mesa directiva, hay que apoyarlo, a Luis Iberico y a toda la mesa, por la gobernabilidad, por la institucionalidad. Lamentablemente venía menos en los últimos años, hace muchísimos años. Hemos pasado en el ranking del puesto 95 al 118 en solidez institucional. O sea, estamos en el abismo institucional. Y es por ello que me ha dado gusto que el día de hoy Lucho Iberico haya hablado en su discurso de concertación, de conciliación, de fluidez con el Poder Ejecutivo. Lo ha dicho ahora, lo ha dicho en su mensaje, incluso que tiene una muy buena relación de amistad Pero yo quiero con preguntarle, Pedro Cateriano. Pero yo quiero preguntarle, con Ana María Solórzano, mayor fluidez el Ejecutivo no podía tener, era casi una resbaladera de Palacio hasta el Congreso, las cosas rodaban nomás. Y sin embargo, no se pudo lograr nada. Ni una sola ley planteada por el gobierno ejecutivo fue aprobada por el Congreso. O sea, ni siquiera con los propios tenían disposición a dialogar.
convino dialogar con las bancadas. Él, con soberbia, decía, esto sale. Bueno, yo le pregunto a usted por eso. Es una llamada de atención. ¿El problema es Luis Iberico, Ana María Solórzano, Freddy Otárola, o el problema es el presidente de la República y el Ejecutivo? Mira, yo creo que los resultados del día de hoy son una llamada de atención, evidentemente, al gobierno, en la que tendrá que negociar políticamente, por supuesto, con el Poder Legislativo, porque nosotros siempre lo dijimos, o sea, el Poder Legislativo debe ser autónomo, debe ser soberano, independiente, y quien quiera gane las elecciones, Vicente Ceballos o Luis Iberico, ha sido el último, debe garantizar que no sea un presidente que persiga, persecutor del Poder Ejecutivo ni del Gobierno, ni tampoco, como bien dijo Verónica y Luz, una mesa de partes, una sucursal del Palacio de Gobierno. Entonces, es una llamada. Y sorprendió. Pero ni después, cuando uno reflexiona, dice, sí pues. Oiga, la gente en la calle está preocupada porque no puede ir al circo, no puede ir al cine, no puede ir a comer a un restaurante, no puede dejar que sus hijos salgan a la calle. Inseguridad ciudadana. O sea, el problema de la inseguridad ciudadana es tal, ¿no es cierto?, que en este momento nadie está seguro. He leído por ahí que al ministro de Transportes la semana pasada le han asaltado su casa. O sea, nadie. Y en segundo lugar, la gente está preocupada porque se le cae la economía, porque no hay consumo, porque el negocio ha bajado, porque el ahorro ya no es el mismo, porque las cosas suben y no tienen con qué pagar, porque subió un poquito la morosidad. Y ustedes están en otra, están en la ley de partidos políticos, están en el voto preferencial. O sea, ustedes van por un camino y la población está desesperada por otras cosas. Pero nosotros, Enrique, hemos... A ver. Sí, bueno... Y todo le echan la culpa a los congresistas o al Congreso. No, la gente del Congreso no está en la vida cotidiana. No, es que nosotros leyes hemos dado, recursos hemos dado, con presupuestos inclusive para que se interconecten todas las comisarías con los famosos patrulleros inteligentes. Pero si el Ejecutivo no tiene gerencia, si el Ejecutivo no realiza la construcción de cárceles, no se hacen por leyes, sino con recursos, y los recursos ya se dieron. No se han instalado los grilletes electrónicos, no necesita ley. Entonces, es un poco también informar qué hace el Congreso y qué no hace. Porque yo me pregunto, y el otro día estábamos analizando con una experta colombiana en transparencia y decía, oigan, yo veo que aquí se dedican a denigrar a los partidos políticos y al Congreso y a los congresistas. Si ustedes se quitan eso, ¿sabe qué nos queda? Una Venezuela. ¿Qué nos queda? Una Cuba. ¿Eso es lo que se quiere para el Perú? No, ¿Eso significa que ya en Tumal es Maduro?
No, pero hay una posición, y tú mismo lo has reconocido, muy vertical, no dialogante, no respetando a los fueros políticos. Hoy estamos diciendo el Congreso existe y hemos probado con esta correlación de fuerzas que sí, nos ponemos de acuerdo y nos abstenemos inclusive de ambiciones políticas, partidarias y personales, podemos decirle, aquí hemos conseguido de consenso. Ponte a Luis Iberico, que no es del gusto de todos nosotros, en todo caso, pero que era el, perdóname, pero aquí se trata no de lo que me gusta, sino de lo que le conviene al país. Iberico tenía las mejores posibilidades y he defendido su candidatura, yo personalmente. Y me decían, oye, pero ¿cómo tú que a ti te ha perseguido Iberico? Eso no interesa. Aquí lo que interesa es que si él está garantizando poner la agenda, que en este último año lo que nos queda podemos salvar, porque no vamos a poder salvar todo. Y mira, lo importante que es, tú decías, ¿es cuestión de los presidentes? Sí, es cuestión también de los presidentes que pasaron por el Congreso, pero también es una actitud de Ollanta-Humala y lamentablemente del poder que él ha cedido a su pareja. Acá la señora Nadine no va a poder llamar por teléfono como llamaba a los presidentes del Congreso, y nosotros hemos constatado varias veces que respondían a la señora Nadine. Y ya no va a poder hacer eso. Y aquí el presidente del Congreso va a tener que obedecer lo que ha planteado Luis Iberico, que es muy importante, y ahí va a estar garantizado lo que reclama Verónica. Veremos si en el camino se aprueba o no, pero ¿qué es lo que se va a plantear? En el Consejo Directivo se aprueba la agenda, y esa agenda se tiene que respetar, lo que era antes. Y yo me acuerdo cuando era vicepresidenta, salía después del Consejo Directivo y le decía a la prensa, se va a ver esto en el Pleno, y eso no cambiaba. Ahora hemos visto que en el Pleno te cambian y te ponen lo que te da la gana. No es así, se respeta lo que hay en el Consejo Directivo. Y algo que ha anunciado que me parece muy bien también, que se va a reunir con los presidentes de comisión para priorizar. Oye, dentro de tu comisión, ¿qué tienes? ¿Qué es lo más importante acá? Porque saludo a la bandera o declarar día de esto no es tan importante como modificar leyes que van a apoyar, por ejemplo, el desarrollo económico, la reestructuración económica, para que la gente no sienta este peso que ya lo sienten los mercados, o la inseguridad ciudadana. Muy bien, Verónica Mendoza, que viene de un sector de la izquierda que se supone comulga con las demandas populares. ¿Por qué el Congreso tiene una agenda distinta a la que tiene la gente? A ver, yo creo que el principal problema del país es la crisis de institucionalidad, ¿no? El debilitamiento de la democracia, que tiene que ver con el tema de impunidad directamente relacionado con la grave crisis en materia de seguridad ciudadana. Y yo creo que sí, el Congreso en alguna medida también es responsable. Tenemos que ser autocríticos, porque si uno quiere fortalecer la institucionalidad, fortalecer el Estado para que pueda resolver de manera eficiente temas como el de la inseguridad ciudadana, entonces debiéramos haber ya eliminado el voto preferencial, efectivamente, y las principales bancadas que se oponen están particularmente en el fujimorismo. Pero el voto preferencial no te resuelve ahorita el tema de inseguridad, Verónica, estás equivocada. Estamos hablando de una agenda de los temas de fondo. Pero ahorita el pueblo está preocupado porque no puede salir ni al circo. El fujimorismo, también el tema de la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, porque corrupción también está directamente vinculado con inseguridad, también se ha opuesto el fujimorismo. O por ejemplo, ¿no? Tenemos a lo largo de este gobierno hemos acumulado cerca de 40 muertos en conflicto social por arma de fuego de la Policía Nacional, y el fujimorismo sin mayor... la impunidad que hay alrededor de esos casos. ¿El fujimorismo solo esos temas creo o que es también, el Congreso? No confundas a la población. Bueno, el Congreso con el voto en contra, en todo caso, de la bancada de Acción Popular Frente Amplio y algunos congresistas que creemos que no podemos promover la impunidad alrededor de estos temas. Es un todo, ¿no? Es un tema institucional, es un tema político, porque ciertamente en el tema de inseguridad ciudadana, por ejemplo, el Congreso sí ha aprobado normas, ha exigido al Poder Ejecutivo que implemente políticas como, por ejemplo, la eliminación del 24x24, sobre lo cual esperamos que el presidente de la República este 28 de julio diga algo. De hecho, está en debate en el Congreso, en la agenda del Pleno, el Código Penal, que creemos justamente va a ayudar a resolver este enmarañado de normas que permite que jueces y fiscales interpreten a veces a su antojo algunas medidas, y algunos delincuentes que son capturados luego son puestos en libertad. En fin, todo ese tema se está trabajando también en el Congreso, pero hay que ser coherentes en señalar que algunas de las cosas, algunos temas de fondo no están siendo vistos porque hay bancadas que se oponen, ¿no? Que se oponen a ello, ¿no? Que prefieren, bueno, distraernos con otros temas. Omar Chejade. Mira, yo creo que el Congreso de la República, más allá de los errores que haya podido tener, ha dado no solamente a este Ejecutivo, sino al anterior y al anterior, una serie de herramientas e insumos para poder combatir la inseguridad ciudadana. Y hay que decirlo, hace 10 años o un poco más estamos en deuda, mi querido Enrique, con el tema de inseguridad ciudadana en el país. Es decir, no han funcionado los sistemas de inteligencia. En vez de reestructurar la DINI,
será desactivado. Grave error, que estamos pasando factura. El presidente de la República ha hecho esfuerzos denodados por mejorar, por dignificar a la economía de los policías, de la Fuerza Armada, pero creo que eliminar el 24/24 es crucial. El tema de los grilletes electrónicos, el tema de la construcción de penales. En vez de construir penales, se han cerrado penales. San Jorge, por ejemplo... ¿Se ha vendido? No, ni siquiera creo que se ha vendido. Pero el día de hoy se ha cerrado San Jorge desde el año pasado, sigue, digamos, desactivado San Jorge, y hay más hacinamiento. Entonces hay una política contracíclica en el tema de mejoramiento de los penales, el tema del bloqueo de los celulares, y el tema de inteligencia, que es crucial. Es decir, Enrique, hay una deuda ya por parte de los poderes ejecutivos y sobre todo del sector interior durante los últimos 10 años en el tema de seguridad ciudadana. Pero no podemos acarrear al Congreso de la República una responsabilidad que no la tiene. Pero jamás hemos estado como ahora, admítalo. Jamás. Pero por supuesto, porque ha ido el tema increciendo en los últimos años hasta que se ha desbordado. O sea, era imposible hace, digamos, unos años ver que el Perú o Lima o el norte sea bogotizado, sea mexicanizado. O, por ejemplo, para restringir el uso y abuso de las motos, por ejemplo, que acarrean los sicariajes. ¿Se necesitan leyes del Congreso? No, es un tema del sector interior. ¿Por qué no se han dedicado a hacerlo? Y yo creo que el presidente de la República, confío en él, el 28 de julio debe cumplir con las últimas promesas de campaña, eliminar el 24/24, por ejemplo. Pero se está olvidando, Omar, de algo porque que es muy importante, y aquí contradigo a Verónica. ¿No se ha puesto el Código Penal? Porque la presidenta de la mesa no lo ha puesto, ya está. La Comisión de Justicia, la que tú perteneces. Por eso, era decisión del presidente y no la hizo. Ahora sí. Ya, pero lo otro, hemos dado facultades al Ejecutivo para la reforma de la policía, que es un gran problema, porque lo hemos advertido, y yo lo he advertido desde el primer año que estoy en la Comisión de Defensa. Hay una corrupción que no la puedes tapar con los... No se ha hecho la reestructuración para sancionar con severidad a aquellos que se estaban llevando la gasolina o estaban haciendo otras cosas. Recién ahora saltan algunos vicios de querer reformar. Pero le hemos dado las facultades, ¿cuándo? Se las hemos otorgado hace más de 1 año y medio. Y entonces no hicieron lo que... A la población tú no le dices, el Congreso cumplió su función. ¿Qué va lo que van a decir? Cierren el Congreso, claro, pues no sirve para nada. ¿Y entonces qué es lo que el Congreso termina siendo piñata? Y no así es. Enrique, muy bien. Yo sí creo que hay responsabilidad compartida. Compartida, pero no es la principal, ¿no? El Ejecutivo es el que finalmente dirige la política, en este caso contra la inseguridad ciudadana. Nosotros en el segundo bloque vamos a tocar el tema de la inseguridad. Estará acá el asesor presidencial en temas de seguridad, justamente. Pero le pregunto a Verónica Mendoza, ¿qué espera? En 1 minuto, del presidente de la República este 28 de julio, concretamente. Precisamente en el tema de inseguridad ciudadana, yo creo que toda la población peruana está esperando eso, ¿no? Un claro mensaje sobre cuánto más se va a avanzar y en qué plazos en la eliminación del 24/24, cuántos policías han sido efectivamente sancionados y eventualmente separados de la Policía Nacional en este periodo y cuánto más está en proceso para tener un mensaje claro de que se está luchando para erradicar la corrupción dentro de nuestra Policía Nacional. Ya anuncios concretos sobre las normas que ha anunciado, ha adelantado un poco el Ministerio del Interior en materia de lucha contra la inseguridad ciudadana también sobre este tema de los celulares, el tema de las motos, ya anuncios bastante concretos y también propuestas concretas que nos permitan reactivar la economía, pero ojalá superando la lógica del simple destrave, ¿no? Y del piloto automático, sino promoviendo más bien normas que permitan la diversificación productiva a partir de los territorios con inversión y promoción en innovación, en tecnología, que permita generar empleo, ¿no? Omar Chejade, ¿qué espera el presidente de la República?
Concretamente. 3 o 4 puntos, concretamente, ¿no? Resolver el tema de la inseguridad ciudadana, la eliminación del 24x24, el tema del bloqueo de los celulares, las motos, eliminar el tema del sicariaje, reestructurar, no eliminar ni desactivar la DIN y los sistemas de inteligencia que son claves para desbaratar las bandas criminales o de secuestradores o de extorsionadores. Creo yo que concertar, conciliar, dialogar, es decir, fortalecer la institucionalidad en el país y dejarnos ya de peleas de una vez. No estamos para pelearnos entre nosotros. Y claro está, hay que ver el tema de destrabar las inversiones, cómo hacemos para este frenazo que ha sufrido la economía por el mundo globalizado, por muchos temas de la caída de los metales, etcétera, etcétera, podamos solucionarlo para volver a crecer 4, 5, 6 puntos porcentuales. Y creo yo, Enrique, que también habría que pensar cómo subimos, tal vez se nos ha olvidado un poco, el sueldo mínimo vital, ¿no es cierto? De tal manera que no afecte a la economía nacional, pero pensar también en los trabajadores del país. Muy bien. Luz Salgado, concretamente. Yo espero que Ollantumala haya entendido por fin con esta elección algo que le venimos diciendo hace tiempo, ¿no? Que él ya no tiene la correlación de fuerzas que tenía y que no puede seguir en este estado de confrontación y que más bien ahora Lucho Berico le está extendiendo la mano para poder conversar con sus ministros, que la coja por el bien del país, que trate de ser más dialogante y menos confrontacional, que se dedique a defender menos a la señora Nadine, que ella se defienda. Y por otro lado, eso les iba a preguntar. ¿Qué le diría? Una sola cosa que le diría a la señora Nadine. por favor, apártese por el bien del país y resuelva. Si usted tiene las cosas claras, defiéndase, que se le va a respetar el debido proceso, pero no se meta en las cuestiones de gobierno, que ella no ha sido nombrada nunca, que no mande más a sus ministros. Omar, ¿qué le diría usted a Nadine? Dígaselo. Que no hay pareja presidencial